muchachos? Bueno, espero se encuentren muy bien, les abrazo con cariño y bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco de todo lo que es el proceso administrativo y que bueno, al final es tan importante para ser aplicado a nuestro día a día. Yo hago mucho énfasis en tratar de vincular lo que fueron las teorías administrativas con lo que es la organización de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque realmente, aunque fueron conceptos y fueron ideas que surgieron desde hace muchos años, pues realmente son aspectos que seguimos trabajando y que seguimos utilizando en el día a día. Hoy vamos a enfocarnos en como la primera parte de este proceso administrativo que como ya vimos es la planificación. Y bueno, en teoría al terminar de estudiar todo este proceso de planificación deberíamos poder relacionar lo que es la toma de decisiones con la idea de que nosotros los gerentes, porque al fin y al cabo, todos somos gerentes, así sea de nuestras propias vidas. Debemos tener un buen manejo de lo que es el tiempo, las relaciones humanas y la toma de decisiones. Deberíamos entender que esta toma de decisiones es un proceso complejo y continuo, que no es algo determinado para un momento, no es que yo tomo una decisión y si finalmente vienen todas las consecuencias de esto. Normalmente lo que realmente pasa es que todo el tiempo tenemos que estar vinculándonos en esta toma de decisiones y que además esto pues es un problema muy complejo de la parte psicobiológica y de la comprensión de lo que es el mundo propio. Además de esto deberíamos poder diferenciar las decisiones programadas de las que no son programadas en nuestras vidas en la organización en la que estamos, ya sea nuestra familia, nuestro trabajo o cualquier otra. Además de eso, vamos a ver un poco de lo que es el proceso racional de la toma de decisiones, qué es eso de racional y por qué lo llaman así. Y bueno, colocar las decisiones racionales en una perspectiva como un proceso que tiene que ver con esta misma racionalidad limitada con lo que es la satisfacción y un término nuevo que vamos a incluir que son las heurísticas. ¿Qué es eso de las heurísticas? Y bueno, finalmente vamos a ver un poco acerca de la teoría y cómo podemos vincular esta teoría en nuestro día a día y obviamente en lo que es la maqueta de nuestro Lifebook, que es lo que realmente queremos llevarnos con esta materia o lo que yo en lo personal quiero que se lleven con esta materia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes logren entender lo que es el proceso administrativo y logren involucrarlo en el día a día en sus vidas, se van a dar cuenta de que este puede cambiar por completo el rumbo de lo que ustedes quieren. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya adentrándonos en lo que vamos a ver hoy. Quería, obviamente, primero mencionarles esta frase que desde la primera vez que la escuché a mí me ha parecido tan importante y es, el barco que no sabe a dónde va, cualquier viento le favorece. Esta frase no sé de qué autor es, pero desde la primera vez que la escuché se me quedó en la cabeza y creo que tiene múltiples formas de poder darle sentido en nuestras vidas, tiene múltiples formas de poder interpretarla. Pero una de las cosas que yo creo que nos deja esta frase es que no sabemos a dónde vamos a llegar si no sabemos qué es lo que queremos en nuestras vidas. Por lo tanto, es importante reconocer qué queremos para saber a dónde llegar o al menos, si de momento no sabemos qué es lo que queremos, al menos poder descartar qué cosas no quiero en mi vida para lograr irme encaminando en aquello que sí quiero. Pero además de eso, creo que se le puede ver el lado contrario a esta frase y tiene que ver con la neuroplasticidad, es decir, que cualquier persona que se mantiene flexible, que mantiene esa capacidad de que sus neuronas creen y recreen recuerdos y conocimientos, pues pueden adaptarse a cualquier situación y este es el tema de la resiliencia que es tan importante en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiero que se lleven con esta frase? Bueno, de que primero que es muy importante
establecer qué es lo que queremos en nuestras vidas. Normalmente el problema de la mayoría de los humanos es que no saben lo que quieren en sus vidas y es por eso que adentrándonos ya en este tema, vamos a leer un poco acerca de algunos autores que han dejado cosas bastante sustanciosas e importantes a la humanidad. Vamos entonces a ver un poco de lo que son las fases de la planificación y como ven pues está dividida en tres fases que yo realmente considero son bastante simples, pero que sí logramos como internalizar y realmente involucrarnos en el proceso, pues le podemos ver el fruto a cada una de estas. La primera fase, como vemos, pues sería la fase de investigación. Como todo, tengo que ver cuál es la situación, qué es lo que está pasando, tengo que investigar el contexto de esta, cuáles son las cosas a las cuales está involucrado, de qué depende y qué es esta situación para mí. Por lo tanto, hacer un análisis y un diagnóstico. Luego, recopilar esa información para poder analizarla, discutirla y tener una reflexión acerca de ella. Finalmente, sacar una conclusión y después, pues bueno, hacer lo que nadie hace, que es hacer un control y un seguimiento y una evaluación de cómo fue ese proceso. Luego vendrá la segunda fase, que es la de diseño y ejecución, de lo que son las intervenciones o actuaciones, que vamos a hacer con respecto a esa información que obtuvimos en el análisis. Vamos a entonces priorizar, determinar y definir cuáles son los objetivos, es decir, hacer nuestro plan de acción, cómo vamos a diseñar ese programa o esos proyectos, cómo vamos a implantar esas acciones y otra vez, lo que nunca nadie hace, hacer el control y el seguimiento de cómo es ese proceso y finalmente la tercera etapa vamos a hacer una evaluación final de cómo fue ese proceso, qué se logró, cuáles fueron los resultados, si fueron los deseados y si no fueron los deseados, es decir, si obtuvimos una antítesis, pues bueno, qué acciones tengo que comenzar a tomar para comenzar a encaminarme hacia ese objetivo que yo me planteé. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de expandir un poco esto que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque quiero que se lo lleven y quiero que lo comprendan porque la actividad que van a realizar al finalizar esta clase es muy importante. No para mí, no para la materia, sino para sus vidas. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver un poquito más a fondo la primera fase. Esta fase de investigación tiene que ver con la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones, aunque suene así como una frase un poquito cliché, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros realmente nunca nos enfocamos en saber si estamos o no haciendo este proceso de identificar y seleccionar un curso de acción para resolver este problema específico. Pero ¿cuál es el problema específico? Pues el problema específico del problema específico es que no sabemos cuál es el problema. Entonces para eso tenemos que aprender a identificar qué es lo que está pasando con nuestro cerebro cuando no podemos identificar cuál es el problema por el cual estamos pasando. Para esto, pues, hay siempre unos métodos que nos ayudan a identificar, aquí les coloqué la identificación de la situación, no del problema. ¿Por qué? Porque en todo lo que es esta programación neurolingüística y este nuevo lenguaje que estamos tratando de involucrar en las organizaciones y en la vida de cada uno de los individuos, queremos reemplazar esa palabra problema por situación y es algo que quiero que se lleven. No hablemos de problemas porque realmente cada situación que vivimos, aunque suene demasiado romántico, es así. Es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para poder verme en un reflejo e identificar qué es lo que me está incomodando de toda esta situación. ¿Qué es lo que yo siento que tengo que cambiar en mí, no afuera, en mí, para que esta situación sea distinta y comience a poder ser un poco más cómoda en mi día a día?
Para eso, bueno, tengo que mencionarles que hay un método que se llama el método de la investigación dialéctica, que es bastante común dentro del proceso administrativo, que bueno, este es como un método de análisis en el que la persona que toma la decisión realmente va a determinar y va a rechazar los supuestos y después va a crear contrasoluciones, es decir, yo me voy a parar y voy a centrarme en determinar cuál es la situación que estoy viviendo. Ok, la situación que estoy viviendo es X cosa. Luego voy a ver, ok, las posibles soluciones son estas, estas y estas. Pero ¿qué pasa si ninguna de estas situaciones se da? Bueno, va a pasar la contraparte de esas soluciones que yo estoy planteando. Y si esas contrasoluciones ocurren, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer? Este es un método que a mí me ha parecido bastante práctico y que además se utiliza en el trabajo de coaching. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poder ver un mapa un poco más amplio y recordemos que en la programación neurolingüística, para los que conocen un poco de esto y para los que no, dice que un mapa más amplio puede dar múltiples soluciones y por lo tanto puede dar más bienestar a la persona. Después, bueno, tenemos que mencionar que siempre estas tomas de decisiones van a van a depender de lo que es el riesgo. Obviamente, nuestra naturaleza nos dice que si una decisión tiene demasiado riesgo, pues no deberíamos tomarla. Por lo tanto, siempre estamos en un vaivén de vivir entre la certidumbre y la incertidumbre. Pero el problema siempre es que realmente el humano no sabe lo que realmente sí conoce y lo que desconoce. A veces conozco demasiado de algo que quiero pensar que desconozco, pero es porque me da demasiado miedo adentrarme en esa situación. Entonces, bueno, ¿cómo tratar la decisión? ¿Cómo tratar de tomar la decisión de decidir? Bueno, creo que para esto obviamente se tienen que conocer cuáles son las prioridades. Hay que determinar cuál es el problema, si ese problema realmente lo puedo resolver yo o lo tiene que resolver otra persona, porque si no me corresponde, entonces no tengo por qué estar involucrado en él. Y para eso, bueno, tenemos que ver un poco de lo que son las decisiones programadas, que obviamente son problemas rutinarios determinados por reglas, es decir, yo todos los días tengo que decidir si me voy en bus, si me voy a pie, si me voy en moto, si tengo carro. Esas son decisiones programadas que yo todos los días o tengo que decidir qué es lo que voy a comer o un gerente todos los días tiene que decidir cómo va a poder plantear la resolución de problemas en la organización en donde está. Y obviamente están las no programadas que tienen que ver mucho con la resiliencia y con esa capacidad de adaptarse que tienen las organizaciones. Pero para poder hablar de esto, yo quería darles a conocer un poco de lo que es la parte neurobiológica de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque siempre he pensado que los gerentes o cuando nosotros estamos en una organización nos enfocamos en esto, en el afuera, en el entorno, en ok, aquí estoy y tengo que tomar esta decisión y tengo que ir hasta este rumbo, pero ajá, cuando realmente me tomo la oportunidad de internalizar para qué estoy tomando esta decisión o si realmente reconozco cuál es el objetivo que quiero lograr, me doy cuenta de que no, de que estoy actuando en automático y de que muchas de las decisiones que se están tomando en esta organización son en modo inconsciente. ¿Por qué? Para esto quería explicarles de una forma muy sencilla un poco de neurociencia, de inteligencia emocional, para que se lo lleven y vean la importancia de reconocer cómo actúa la información en el cerebro, cómo es esta toma de decisiones y por qué la mayoría de las veces las tomas de decisiones se hacen de forma primitiva. Nosotros, obviamente, según muchos estudiosos de la biología, venimos de animales o de un antepasado en común que no tenía un cerebro tan evolucionado o tan desarrollado. Por lo tanto, la parte, acá voy a ver si puedo mostrarles un poco, ajá, creo que acá, ok.
tenemos una parte basal de nuestro cerebro que se dice que es bastante primitivo y que cuando lo estudiamos en el mundo de la biología podemos ver que se parece bastante al cerebro reptiliano o de algunos reptiles que todavía podemos conocer, como, no sé, cualquier reptil, un cocodrilo, un caimán. Entonces, esta primera parte del cerebro se dice que está encargada de procesar la información más importante, la que primero llega y obviamente la que necesita respuestas totalmente rápidas. Por eso a veces actuamos de forma visceral, es decir, por eso cuando alguien agrede a alguien a quien amamos o nos agrede a nosotros mismos, nuestra primera expresión es atacar al otro. ¿Por qué? Porque estamos actuando de forma visceral. Entonces, para eso está esta primera parte del cerebro que les estoy mencionando, que es la parte más primitiva y que dentro de la inteligencia emocional y del modelo de los tres cerebros lo han llamado el cerebro reptiliano. Reptiliano, ¿por qué? Porque entre sus características se parece mucho al cerebro de un reptil. Posteriormente, entonces, evolucionamos y desarrollamos un poco más una parte más compleja de nuestro cerebro que tiene que ver mucho con la parte de las emociones, tiene que ver mucho con la parte límbica y de lo que sentimos, de todos esos neurotransmisores que producimos para poder sentir alegría, tristeza, para poder sentirnos en total emoción o en depresión o todas esas emociones que podemos regular internamente. Por lo tanto, esta parte del cerebro la han denominado el cerebro límbico, que como ya les mencioné, tiene mucho que ver con la emocionalidad. Y finalmente, entonces, tenemos un neocortex, que es realmente la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Acá, según los neurocientíficos, se ha demostrado que procesamos las cosas más importantes de nuestro día a día y las cosas más complejas, como por ejemplo la verdadera toma de decisiones de forma racional y consciente, el hecho de cómo podemos interpretar las matemáticas, de cómo podemos aprender muchos idiomas e inclusive la neurociencia, como está ahorita tan conectada con la parte espiritual, ha demostrado que hay una zona que está totalmente enfocada y concentrada en lo que es determinar el propósito de nuestras vidas. ¿Qué es esta zona que ustedes ven acá? Que está muy cerca de, bueno, lo que los budistas llaman el tercer ojo, que se denomina la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, bueno, fíjense cómo esta pequeña caja que tenemos acá es tan compleja y está tan capacitada para poder hacernos actuar de distintas formas. Entonces, ahora voy a mostrarles cómo entra la información al cerebro. Obviamente, la información entra por alguno de nuestros sentidos. Allí les coloqué pues la parte visual, pero la información realmente puede entrar ya sea por los ojos, por el olfato, o sea, por la vista, por el olfato, por el gusto, por el oído, por el tacto, por cualquiera de nuestros sentidos. E inmediatamente pues esa información que está entrando por la parte visual, pues llega a lo que se llama la corteza visual. Y si se ponen a ver en detalle, está conectando directamente con la parte más primitiva de nuestro cerebro. Por eso, cuando, como les mencionaba, alguien nos agrede de forma física, emocional o verbal, nuestra primera impresión es poder actuar visceralmente, poder actuar primitivamente. ¿Por qué? Porque mi cerebro me dice que tengo que reaccionar rápidamente. ¿Por qué? Porque mi cerebro evolucionó en un mundo de constante presión, en donde si yo no tomaba decisiones rápidas, podía morir. Es decir, estamos todavía viviendo como si estuviésemos en la época primitiva. Entonces, esta es la importancia de poder identificar cuando estamos actuando de forma visceral o de forma primitiva.
Si no me doy el tiempo para que esa información no se quede solo allí, sino que vaya a otras partes del cerebro, siempre voy a estar tomando decisiones desde lo visceral, desde lo primitivo. Y por lo tanto, pues no estoy actuando de forma racional. Luego, esa información va subiendo como de nivel, llega a la parte límbica y es por eso que pasa algo muy digamos, típico, pero en detalle, si ustedes se ponen a ver, es algo en lo que vivimos todos los días. Cuando alguien nos molesta, nos dice algo que nos duele, como ya les mencioné, ya sea de forma física, de forma, de forma física, de forma sentimental o de forma verbal, de forma emocional o de forma verbal, realmente lo primero que sentimos es rabia, es ira. Y entonces decimos, es que a mí me molesta mucho esto que está pasando y por lo tanto tengo que reaccionar. Si doy el tiempo a que la información suba a otro nivel, entonces ya me doy cuenta de que lo que pasó no solo me molesta, sino me duele. Entonces comenzamos a involucrar otro tipo de emociones que tienen que ver con esta parte límbica. Entonces nos damos cuenta de que ya la rabia se está comenzando a convertir en un dolor emocional que me produce esa situación en la cual estoy siendo sometido. Pero finalmente, si me doy la oportunidad de que esa información llegue al siguiente nivel, entonces la información llega al neocortex, a la corteza más evolucionada de mi cerebro, y es allí donde realmente tengo la capacidad para tomar decisiones importantes. Esto no pasa en estos 5 minutos que yo llevo explicándoles este proceso. Obviamente esto pasa en milisegundos porque esta máquina que está acá es la máquina más grandiosa que hay en este planeta. Pero tenemos que definitivamente darle el tiempo a que la emocionalidad disminuya en nuestro cuerpo, porque no es solo el cerebro está enviando neurotransmisores a todo mi cuerpo, por lo menos está directamente conectado con mi corazón, con mis intestinos, por eso nos duele el estómago cuando pasamos por una rabia o cuando tenemos mucho miedo, estamos muy nerviosos. ¿Por qué? Porque todo este sistema está directamente conectado. Todos los neurotransmisores que yo produzco en mi cerebro inmediatamente van a las partes más importantes de mi cuerpo. Por ejemplo, como lo son mi corazón, que es el que está bombeando continuamente la sangre, a mis intestinos, que son los que dicen tienes que paralizarte o tienes que causar una impresión distinta en el cuerpo, o a nuestras extremidades que nos dicen tienes que quedarte inmóvil o tienes que huir. Pero mientras no nos demos la oportunidad de que esa información llegue a la corteza y entonces nosotros podamos actuar de forma un poco más amable con nosotros mismos y nos demos cuenta de que no estamos viviendo en la prehistoria, sino de que ya estamos en un mundo un poco más estable, en un mundo en donde no tienes por qué estar corriendo, huyendo ni tomando decisiones de forma visceral, entonces las respuestas serán un poco más adaptadas a tu bienestar, al bienestar de la organización o al bienestar del lugar en donde estás. Por eso nos las vivimos en este investigar, desarrollar y evaluar. Inclusive cuando estábamos en la época de la prehistoria, esto es algo que, como les expliqué, ocurre en milisegundos. Todo el tiempo estoy viendo, por lo menos cuando todavía éramos nómadas, estoy viendo que me está persiguiendo, identifico que hay una bestia en algún lugar cercano. Desarrollo mis múltiples posibilidades, es decir, me quedo quieto, me escondo o huyo. Y evalúo qué es lo que tengo que hacer y actúo. Pero como les digo, este investigar, desarrollar y evaluar, que para mí es la parte más importante, la de evaluar cómo me estoy comportando, cuáles son las acciones que estoy tomando, pues es algo que tenemos que comenzar a incluir en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque si no evaluamos qué es lo que estamos haciendo, si no tenemos la capacidad de vernos, de abstraernos de nosotros mismos y ver
cómo estamos actuando, entonces no podemos ser seres conscientes y entonces no podemos darnos cuenta de cuáles son las cosas o cuáles son las acciones que tengo que cambiar para poder obtener otro tipo de respuestas o soluciones. Entonces, bueno, acá les dije, ya vimos de esta fase de la investigación, la primera parte, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el principio de la racionalidad limitada, que bueno, que fue propuesta por Herbert Simon, y de lo que son los principios heurísticos. Pero para esto, nuevamente tenía que traerles un poco de lo que es la parte de la neurociencia. ¿Por qué? Porque yo insisto en que no podemos actuar en automático, es decir, no podemos seguir actuando en las organizaciones, no podemos ser gerentes de donde estamos o de nuestras propias vidas sin entender cómo somos internamente y qué es lo que está pasando. Porque a veces digo, es que no sé por qué actué como actué, o no sé por qué sentí tanta rabia, no sé por qué sentí tanta ira o por qué esto me produce tanta tristeza. Bueno, una de las razones es porque desconocemos la forma en la cual actúa nuestro cerebro. Para esto entonces quería traerles esta imagen de lo que son las partes del cerebro. Obviamente no nos vamos a meter en detalle en toda esta parte tan apasionante, pero sí quería mostrarles esta partecita que está acá, que obviamente se encuentra del lado derecho y del lado izquierdo de nuestro cerebro. Esta partecita tan chiquitita se llama la amígdala y como les digo, pues tenemos dos amígdalas en el cerebro, igual que tenemos dos amígdalas en esta parte del cuerpo. Estos son núcleos que tienen funciones específicas y la función específica de la amígdala es netamente emocional. Ella actúa en conjunto con otra partecita de nuestro cerebro, que es esta partecita larguita que está aquí, que se llama el hipocampo. Y para esto pues les dibujé un caballito de mar porque ese es el nombre que le pusieron porque supuestamente se parece a un caballito de mar, por eso se llama el hipocampo. La amígdala, como ya les mencioné, es netamente emocional. Es una descarga de emociones y el hipocampo es la parte de nuestro cerebro encargada de la memoria. Es la biblioteca, el disco duro de nuestra vida, de nuestro cerebro. Ahí es donde almacenamos todo lo que vivimos y por lo tanto lo que recordamos. Pero todo lo que recordamos, y perdón por lo que acabo de decir, no es todo lo que vivimos y todo lo que recordamos. Todo lo que recordamos no es todo lo que vivimos. Lo que recordamos fue aquello que nos hizo sentir una emoción muy positiva o una emoción muy negativa, porque aquello que no nos hace sentir ningún tipo de emociones, pues sencillamente no es relevante para el cerebro. El cerebro en su parte evolutiva dice, como esto no me está sirviendo para sentirme bien o para sentirme mal, entonces no es importante, no voy a gastar almacenamiento en esto y solo voy a recordar lo que me hizo sentir muy mal o lo que me hizo sentir muy bien, es decir, aquello que me produjo un aprendizaje o una enseñanza. Entonces, si cuando esta parte más basal de nuestro cerebro atrapa lo que es las vivencias, lo que estamos experimentando, y es cuando ocurren los secuestros emocionales o los secuestros amigdalares. Este secuestro emocional o secuestro amigdalar, pues no es más sino que cuando la información se queda en esta parte del cerebro y no me permite entonces que la información llegue a las partes más evolucionadas de mi cerebro. Por lo tanto, no puedo actuar de forma racional. ¿Qué es un secuestro emocional o un secuestro amigdalar? Bueno, cuando, por ejemplo, de pequeño me mordió un perro y entonces cada vez que ahora veo un perro del color del perro que me mordió o un perro en general, entonces me quedo paralizado. No puedo actuar y la gente te dice, pero camina, no pasa nada, el perro no muerde, el perro no te hace nada. Y tú pues sencillamente, aunque tu parte racional te está diciendo,
Ya te están diciendo que el perro no es bravo, camina, tú no puedes, estás totalmente paralizado. ¿Por qué? Porque tu amígdala está secuestrando esa emoción y no está permitiendo que la información llegue a partes más racionales de tu cerebro. Por lo tanto, esto tiene que ver con el principio de la racionalidad limitada de Herbert Simons. Él lo que dice es que nuestras tomas de decisiones siempre están limitadas por aquello que nosotros hemos vivido. Entonces tienes que estar consciente de que todas las decisiones que tomas no son todas en las decisiones que tomas no estás evaluando las múltiples posibilidades que realmente tienes. Estás evaluando las poquitas posibilidades que tu cerebro te está diciendo que tienes. Y es por eso que a veces ayuda tanto hablar con otras personas, porque las otras personas tienen un mapa de vida distinto, tienen secuestros emocionales distintos y por lo tanto te pueden ayudar a resolver situaciones de una forma distinta a la cual tú plantearías. Por eso cuando estás viviendo alguna situación, tú dices, bueno, mis opciones son esta y esta. Pero te aseguro que si te das un día para pensar acerca de cuáles son realmente tus soluciones, en el día siguiente puede aparecer una solución nueva. ¿Por qué? Porque tu cerebro se está relajando, tu amígdala ya no te está secuestrando y te estás permitiendo pensar de una forma un poco más racional. Entonces también surgen lo que son las heurísticas, este principio de heurísticas que realmente tienen que ver con una conexión mucho más avanzada y evolucionada de lo que son las tomas de decisiones. Este tiene que ver obviamente con tres variables distintas, acá para que las puedan leer, con la disponibilidad, con la representatividad y con lo que son las anclas. ¿Qué tiene que ver esta disponibilidad real? Bueno, esta disponibilidad tiene que ver más que todo con lo que es la información que está disponible para tu cerebro. Pero ¿qué pasa? La información que está disponible para tu cerebro, pues sencillamente es la información con base a las pocas experiencias que tú has tenido en tu vida. Por lo tanto, no puedes decir que tú tienes todas las opciones disponibles, que ya viste todas las probabilidades con las cuales puede ocurrir ese evento. ¿Por qué? Porque tú estás tomando esa decisión con base a la disponibilidad de aprendizaje que hay en tu cerebro. Obviamente en ocasiones nosotros juzgamos la probabilidad de este hecho comparándolo solo con nuestros recuerdos, porque ¿con qué otra cosa lo vamos a comparar? Si no he vivido acerca de esto, es decir, si alguna vez una persona te dice el agua era totalmente morada, tú le vas a decir, yo creo que eso es imposible porque el agua siempre es azul, o bueno, puede verse de color marrón si hay en un río, puede verse de color azul oscuro si está en lo más profundo del océano, pero no creo que se vea morada porque eso es imposible. Pero si hay una persona que ya viajó a muchas zonas del mundo y se dio cuenta de que hay lugares del mundo en donde las rocas pueden ser moradas, entonces esa persona seguramente va a decir, sí, el agua puede verse morada porque hay lugares del mundo en donde las rocas o el suelo son color morado. De esto se trata esta disponibilidad. Por lo tanto, en un principio sabremos que es más fácil recordar hechos que ocurren con frecuencia. Es decir, es mucho más fácil recordar que el agua es azul porque yo casi siempre he visto que el agua donde a los lugares a donde he ido, pues es azul, cuando en realidad pues el agua es incolora, es uno de las propiedades del agua, ¿no? Esta representatividad entonces tiene que ver con que nosotros tendemos a determinar las probabilidades de que un evento ocurra tratando de equipararlos con una categoría ya existente. Por ejemplo, los colaboradores de una empresa quizás recurran siempre a lo que son estereotipos sexuales o raciales o étnicos para pronosticar resultados de un candidato a un puesto. Esto normalmente en este mundo, en este nuevo mundo, no debería ocurrir, pero ustedes podrían decir que si una persona está buscando un
algún colaborador para un cargo específico que tiene que ser 100% de confianza, un venezolano está buscando una mano derecha que sea 100% de confianza y entre las personas que llegan a recurrir a ese cargo, pues llega una persona africana, llega una persona asiática, llega una persona inglesa o llega otro venezolano, pues probablemente esa persona no vaya a tomar la decisión que tome, no solo por las capacidades y las competencias de esa persona, sino que seguramente se va a dejar llevar por sus preferencias raciales. Yo, por ejemplo, les digo muy honestamente, podría confiar en que, por ejemplo, las personas asiáticas se dice que son muy responsables, están muy entregadas al trabajo, que normalmente no se dejan llevar por temas familiares, que son muy respetuosas. Entonces yo seguramente escogería a una persona asiática para un cargo de confianza, para que fuese mi mano derecha, porque mi cerebro, como está sesgado o filtrado por ciertas creencias limitantes de mi pasado, entonces me lleva a tomar esta decisión. Y bueno, finalmente lo que son las anclas o también los llaman ajustes, que bueno, dice que las personas o nosotros no tomamos decisiones de la nada, sino que por una regla general partimos de un valor inicial o lo que se llama un ancla y después ajustamos ese valor para llegar a una decisión final. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que les acabo de mencionar. Yo tengo un ancla que es que la idiosincrasia, la cultura, puede tener que ver con el grado de compromiso que tenga una persona en su trabajo. Entonces, anclándolo desde esa creencia tan fija que tengo, yo voy a tomar la decisión de contratar a la persona asiática porque supuestamente esa persona va a estar más comprometida con las cosas que yo le voy a pedir. De esto se tratan entonces estas tres variables de las heurísticas o lo que son principios o reglas prácticas que ayudan a simplificar la toma de decisiones. ¿Por qué son importantes reconocerlas? ¿Por qué? Porque normalmente decimos que estamos actuando de forma racional, pero si se ponen a ver, siempre estamos actuando o tomando las decisiones con base a nuestras creencias y muchas veces esas creencias son creencias limitantes. Yo no sé si me estoy perdiendo la oportunidad de contratar a un venezolano o a un inglés que era el que sí iba a dar el 100% e iba a estar muy comprometido con lo que yo quería, con los resultados que yo buscaba, solo porque me dejé llevar por una creencia implantada que tenía que me sesgó a la hora de tomar esa decisión. Bueno, esto quería que se lo llevaran, que es muy importante. Las neurociencias todo el tiempo tienen que estar presentes en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos cómo es la psicobiología de nuestra conducta, entonces podemos comprendernos y ver que no siempre estamos actuando de forma acertada. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por nuestras creencias. Bueno, luego les traigo este segundo punto, que lo que es, pues bueno, después de que hacemos el control y la implantación de estas acciones, pues obviamente tenemos que evaluarlas, pero es muy importante este punto que les coloqué acá, porque sin esto no se logra nada, lo que es el plan estratégico. Pero ¿cómo hago un plan estratégico en un mundo que no se queda quieto? Yo hoy hice un plan, por ejemplo, hice hoy un presupuesto para ir a hacer mercado, pero resulta que mañana llego y todos los precios subieron. ¿Cómo hago yo para organizar mi vida, para planificar mi vida y hacer un plan de acción si este mundo no se queda tranquilo y todo el tiempo está cambiando? Bueno, ¿cómo lo hago? Pues primero reconociendo quién soy yo, porque cuando me reconozco y me doy la oportunidad de ver cuáles son los determinantes que me están haciendo tomar las decisiones en mi vida, entonces me voy a sentir un poco más seguro y más cómodo ante la incertidumbre del mundo actual.
Para esto, pues bueno, aquí es donde vamos a comenzar con nuestro plan de acción, el cual vamos a enfocar directamente en nuestro Lifebook. Recordemos que hoy estamos en la parte de planificación y esta pues va a ser la fase de investigación para lograr tener al final de esta cátedra un lifebook que realmente se enfoque en nosotros y que sea útil para nuestras vidas, pues tenemos que darnos al incómodo trabajo de adentrarnos un poco que en lo que yo le llamo el hoyo del conejo. No nos gusta hacernos preguntas importantes, preguntas poderosas porque son fastidiosas. Son preguntas que nos llevan a momentos oscuros de nosotros que realmente la mayoría de las personas quiere obviar. Seguimos en un automático, en echarle la culpa al de afuera, en echarle la culpa a la situación del país, a la economía, en donde yo nací, a la casa en donde vivo, a cómo es la familia, a que las circunstancias no se dan, pero realmente cuando tengo que adentrarme en un lugar en donde yo sí tengo el control, en donde yo puedo tomar las decisiones, entonces me fastidio y me voy. Y por eso es que el mundo es como es y el mundo no funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están enfocadas en resolver problemas en el entorno y no a nivel interno. Y por lo tanto, si nosotros no cambiamos internamente y no nos damos cuenta de cuáles son las cosas que nos producen incomodidad, no va a cambiar nada en el entorno. Para esto, entonces, el primer paso es la parte de la recopilación de información. La recopilación de información se da en las empresas y es fundamental. Entonces, como nosotros estamos en esta etapa de aprendizaje, pues nuestra mejor empresa es la nuestra, nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que comenzar a hacernos preguntas poderosas. Para esto, pues yo les propongo que agarremos un día. Porque si no le ponemos días, si no le ponemos fechas a las cosas que vamos haciendo, entonces no podemos obtener realmente resultados. Esta recopilación de información tiene que ver con quién soy y quién me dijeron que tenía que ser. Luego me voy a lo que son las preguntas poderosas, las preguntas internas. ¿A qué le temo? ¿Qué me ata? ¿A qué o a quién le echo la culpa? ¿Qué mentiras me cuento a mí mismo? ¿Qué me entristece? ¿Qué me avergüenza? ¿De qué me culpo? Posteriormente, al siguiente día, me puedo dar un tiempo de reflexión. Esto yo sé que para la mayoría va a ser un poco como un poco hippie o un poco, la profe, ¿por qué se está metiendo con esto? Pero si se dan cuenta de cómo actúa nuestro cerebro. Si realmente comprendieron cómo actúa nuestro cerebro, entonces van a comprender la importancia de darnos un día para poder pensar acerca de las respuestas que hicimos o que dimos en estos 2 días anteriores de trabajo. Posteriormente, entonces, vamos a sacar unas conclusiones y unas recomendaciones y vamos a hacer un to-do list. Es decir, cuáles son las cosas, una lista de las cosas que yo tengo por hacer con base a las respuestas que di. Y finalmente, entonces, el último día me voy a dar a la tarea de hacer un control o una evaluación de lo que yo hice. Y la pregunta que me puedo hacer, la pregunta poderosa es, ¿me siento conforme con el trabajo que hice? Si la respuesta es sí, prosigo. Si no, pues vuelvo a revisar cuáles fueron las respuestas que di en estas preguntas y me las puedo volver a responder. Posteriormente de que nos hacemos esas preguntas, entonces en la siguiente fase de la planificación es una fase de diseño y ejecución. Entonces, en esta fase, ¿qué voy a hacer? Bueno, normalmente el director, que en este caso son ustedes mismos, da una priorización de cuáles son las cosas realmente importantes. Entonces yo agarro este to-do list, es decir, este listado de las cosas por hacer y digo, bueno, de estas 7 cosas que yo mencioné, realmente en estos momentos me puedo encargar de 3. ¿Por qué? Porque esta no tiene que ver conmigo, esta no depende de mí, esto no lo puedo controlar, estas 3 cosas sí las puedo controlar, de esto es que me voy a encargar. Y aquí es donde me planteo mi plan de acción, que es cuando determino los objetivos y las acciones a emprender. Luego hago un diseño. Y bueno, si realmente estoy involucrado con este proceso, pues voy a buscar que este diseño sea bonito, que me guste, que sea pulcro, que cuando yo lo vea
si lo estoy haciendo a mano, o sea, en una hoja que me agrade, porque todo esto de la limpieza, del orden, tiene mucho que ver con cómo se siente nuestro cerebro internamente. Y finalmente, pues voy a hacer una ejecución y un control de las acciones de seguimiento. Es decir, voy a evaluar qué es lo que estoy haciendo, si realmente estoy cumpliendo los días y cómo me siento con este proceso. Y bueno, la fase final de esta planificación, que es la evaluación, que es donde yo veo este proceso y cuáles son los logros y resultados y si estos finales realmente son los deseados o si no lo son. Entonces voy a ver cómo fue ese plan de acción al que yo me sometí, voy a calcular cómo fueron las cosas o si tengo que recalcularlas porque no estoy obteniendo los objetivos que quiero y finalmente pues voy a volver a jugar, voy a volver a emplear estas acciones para obtener otro tipo de objetivos. Pero hay algo que se utiliza mucho en las empresas y que yo creo que nosotros tenemos que tener presentes en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es muy importante saber hacia dónde vamos, pero también es importante que el cuerpo reconozca que hay otras opciones. Y para eso vamos a plantear nuestro plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Bueno, es algo al que yo voy a llevar a cabo si mi plan A no se da, es decir, un plan B, un plan C, un plan D. ¿Por qué les puse esta brujulita con norte, sur, este y oeste? Bueno, porque es muy importante que nosotros reconozcamos que ciertamente nosotros estamos enfocados hacia este plan. Este plan, por ejemplo, en sus vidas puede ser el que ustedes me colocaron en el ejercicio que hicimos en el modelo ACME. Este plan es la empresa que yo dije que iba a crear, lo que voy a hacer con mi vida en 5, 10 o 15 años. Pero también tengo que darme la oportunidad de reconocer que si eso no se da, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy específico de mi vida para que lo sepan enfocar. Yo en estos momentos pues estoy enfocada en lo que es la parte terapéutica, en formarme mucho más en las neurociencias, en seguir aplicando la investigación de las neurociencias en las organizaciones, en las clases, en poder transmitir esta información a la mayor cantidad de personas. Pero ¿qué pasa? Bueno, siempre me pasó que yo quería ser bailarina. Entonces es un plan en el cual sigo involucrada, me sigo tratando de mantener en forma, entonces ahí es donde entran todas las creencias limitantes, la gente te dice, ya estás muy vieja o muy mayor para enfocarte en la parte del baile y entonces ahí es donde yo reconozco que tengo ciertas creencias limitadas implantadas por otra persona y me doy la oportunidad. Quizás alguno de ustedes entonces dice, bueno, yo siempre he querido ser comentarista de partidos de fútbol o siempre he querido estar en la radio o cualquier otra cosa. También puede ser que, por ejemplo, en mi situación independiente, bueno, saben que soy bióloga de profesión y nunca cierro la puerta de poder estar involucrada en toda esta parte de conservación animal, en trabajar en alguna reserva, en si se dan las situaciones y yo me siento feliz y acorde con las normas éticas de esa institución, yo podría volver a trabajar en ese mundo. O también puedo darme la oportunidad de que esto quede abierto. Es decir, de que si mañana me dicen, mira, a ti te gustaría comenzar a trabajar en una empresa farmacéutica, bueno, pues yo me quedo abierta así. ¿Por qué? Porque es importante que el cerebro reconozca que la vida cambia, que las posibilidades y las múltiples opciones siempre van a estar presentes y que aunque yo tengo que estar 100% enfocado en este plan, también puedo darme la oportunidad de que las cosas cambien. Y bueno, finalmente pues acá les voy a dejar cuáles son las actividades por realizar en las cuales pues tienen que ser bastante rígidos y comprometidos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas sin disciplina, compromiso y constancia no se pueden llevar a cabo. Acuérdense
que la importancia de la vida y de lograr y de sentirnos felices y en bienestar y comprometidos con nosotros mismos tiene que ver con demostrarnos por medio de pequeños pasos. No es que de hoy a mañana yo me voy a convertir en una persona distinta, no. Tiene que ver con todos estos pequeños pasos que a la larga yo no me doy cuenta, pero que a la larga me van convirtiendo y acercando en esa persona que yo quiero ser. Entonces, las actividades por realizar son: 1. Responder las preguntas según el tiempo planificado. 2. Hacer mi to-do list. 3. Priorizar. 4. Plantearme 2 o 3 objetivos de todo eso que yo hice en mi lista de cosas por hacer. Bueno, elimino y me dejo solo 2 o 3 objetivos. Luego, establecerme una fecha de control. Si no tengo una fecha de control para evaluar cómo estoy haciendo las cosas, entonces no puedo realmente sentirme comprometido con lo que estoy haciendo. Y bueno, hacerme un plan de contingencia para mi vida. ¿Por qué? Porque es importante que el cerebro se relaje y reconozca que tiene múltiples opciones y que no solo estamos enfocados en esa pequeña memoria o en ese hipocampo que es el que nos dice, mira, solo tienes 7 opciones en tu vida. No, en realidad tienes múltiples opciones en tu vida, solo que tus experiencias, tu vida pasada y las personas que implantaron esas creencias te dicen que estás limitado, pero en realidad no lo estás. Entonces, bueno, acá les dejé la diapositiva como siempre para que la completen. Esto tiene que ser, como ya les mencioné, por días. El día 18, estas fechas pueden ser flexibles, pero bueno, yo les hago esta propuesta para que lo hagan a tiempo. El día 18 recopilo mi información. ¿Quién soy y quién me dijeron que tenía que ser? Me doy un momento para responder esa pregunta y bueno, al siguiente día me hago las preguntas internas. ¿A qué le temo? ¿Qué me ata? ¿A qué o a quién le echo la culpa? ¿Qué mentiras me cuento a mí mismo? ¿Qué me entristece? ¿Qué me avergüenza? ¿Y de qué me culpo? Yo sé que esto parece una sesión de, no sé, psicoanálisis o un libro de autoayuda, pero es que tenemos que ir un poco más hacia el fondo de quiénes somos para después realmente poder respondernos preguntas relevantes acerca de las acciones que vamos a tomar. Luego, el día 20, ¿qué hago? Bueno, me doy la oportunidad de que mi cerebro no actúe por secuestros emocionales, sino de que piense con la parte más racional. Si algunos meditan, si algunos hacen yoga, si algunos bailan, si algunos juegan fútbol, hagan algo que si algunos pintan o simplemente escuchan música y se ponen a bailar en el cuarto, hagan alguna actividad que les permita que el cerebro produzca ciertas hormonas que los hagan relajarse para poder que la información llegue a la parte más evolucionada de nuestro cerebro y podamos ver realmente las múltiples opciones de lo que acabamos de hacer. Bueno, el siguiente día hago mi to-do list, ¿ok? Conclusiones y recomendaciones. Bueno, con base a esto yo creo que yo en mi vida debería hacer esto. Debería comenzar a no sé, hacer un poco más de deporte. Bueno, si quisiera aumentar de peso o bajar de peso, debería comenzar a comer esto y a tomar más agua. Si quiero resolver este problema específico en mi casa o en mi trabajo, primero debería hablar con cierta persona. Si quiero llegar a comprarme un celular nuevo, una computadora, o si quiero hacer este viaje para agosto del 2023, entonces debería comenzar a ahorrar $10 diarios, no sé, X cosa. Tengo que hacer una lista de cuáles son las cosas que yo creo que tengo que comenzar a hacer para poder obtener estos resultados. ¿Qué hago el siguiente día? Me pregunto, ¿me siento conforme? Bueno, si me siento conforme, chévere. Si no, vuelvo a revisar el trabajo que hice. Finalmente, entonces, el más importante, me establezco un plan de acción. Este plan de acción se va a basar en la priorización. De este to-do list, yo realmente voy a agarrar 2 o 3 o 4 cosas que yo digo, bueno, estas son las cosas que yo de momento realmente en las cuales me puedo encargar. Y voy a plantearme 1, 2 o 3 objetivos. Y obviamente me voy a poner una fecha de control. ¿Por qué? Porque si yo no establezco una fecha de control, entonces no puedo examinar si lo que estoy haciendo está bien o no, si realmente estoy comprometida con esto o si no me lo estoy tomando en serio.
Y finalmente, entonces me voy a establecer mi plan de contingencia. ¿Para qué? Para que el cerebro se relaje y se dé cuenta de que tengo muchas otras opciones en la vida y que si no pasa estrictamente lo que yo tengo planeado, pues no pasa nada. Ok, bueno, esta es la actividad que van a realizar. Ahí les voy a dar la fecha final para que puedan entregarla. Como siempre, y ya les mencioné, si no hay disciplina y si no hay constancia ni compromiso con esto que tenemos que hacer, pues difícilmente vamos a poder obtener los resultados que queremos. Así que bueno, eso es lo único que les pido, que se comprometan con esta actividad que, como ven, es bastante sencilla, pero que lleva un poco de tiempo, de reflexión y de buena voluntad de parte de ustedes. Y bueno, finalmente acá van a colocar su plan de contingencia y así es como vamos a ir construyendo entonces nuestro Lifebook. En esta primera parte, que es la parte de la planificación, que como ya vimos, pues tiene que ver con un análisis de la situación, con establecer un plan de acción y con evaluar cómo vamos a llevar a cabo nuestro plan de acción. Bueno, como siempre, quedo abierta a que podamos siempre estar en contacto. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en hacérmela. Siempre estoy abierta a poder ayudarlos a hacer un puente entre lo que es la información que está disponible en todos lados y ustedes. Así que bueno, les doy las gracias por este tiempo y bueno, espero que se lo disfruten y que se den la oportunidad real de comprometerse e involucrarse en este proceso tan bonito que es pues ver qué es lo que son y lo que van a hacer de aquí en adelante con sus vidas. Muchas gracias.